Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, estamos viendo a Darwin, la influencia de Darwin en la humanidad, en la serie Una gota de veneno en un vaso de leche. Como dijo un pensador latinoamericano, el hombre es él y su circunstancia. Y Darwin fue un hombre, aunque espectacular, ¿verdad? Un hombre pues que tuvo un pensamiento dirigido en lo relacionado con sus investigaciones. Un hombre que supo valorar el tiempo. Es una contradicción, porque el hombre decía que aquel que no aprovechaba el tiempo pues no valoraba la vida. En sus escritos privados y secretos que han salido últimamente a la luz pública. Es decir, que el hombre, al parecer, amaba la vida. Una contradicción, ¿verdad? En él, porque también fue un hombre con muchas providencias aflictivas o con muchos sufrimientos. Entonces el hombre es él y su circunstancia. Este personaje, pues desde muy joven, se interesó por el mundo natural. Fue naturalista, pero fue biólogo también. En otras palabras, el hombre amaba la naturaleza y tenía un hambre por conocer el porqué de las cosas. Este hombre, como ya se dijo, fue influenciado por pensadores de Alemania. Y Alemania, pues, tenía una tendencia a alejarse de Dios, sobre todo por ese movimiento que ya hemos mencionado, el cristicismo, y específicamente el movimiento de la alta crítica que censuraba aquellas cosas extraordinarias de la palabra de Dios. En otras palabras, se quedaban solamente en lo que la lógica o la razón podía asimilar. Darwin se casó con su prima y es un evento importante a destacar, porque no se olvide usted que aun cuando él quería emanciparse de la fe, de la religión, no obstante, era una persona que había sido formado en la religión. Su abuelo era cristiano, su padre también, eran libres pensadores, tenían ideas propias, pero iban a la iglesia. En otras palabras, en la iglesia, en la Biblia, hay estipulaciones en lo relacionado con el matrimonio. Darwin entendía, a la luz de su contexto, que había pecado por haberse casado con su prima hermana, y con esta mujer procreó 10 hijos. Muchos de ellos fueron enfermizos. Y a Darwin le atormentaba esta situación. Y le decía a la mujer, si cuidado era porque se habían casado, porque eran parientes. Y por eso los hijos habían nacido con esas situaciones de fragilidad en lo relacionado con la salud. Su hija se enfermó, una hija hermosísima y muy inteligente. Era la veneración de Darwin. Sacaba mucho tiempo para hablar con ella y para enseñarle muchas cosas. La jovencita o la niña enfermó de los pulmones. Y se dice que Darwin fue a la iglesia y oró. Y oró de la siguiente manera: oh Dios, si tú me sanas a mi hija, yo prometo creer en ti siempre, o nunca dudar de ti. Pero lamentablemente la oración no fue escuchada y la niña murió. Se dice que la fe de Darwin se extinguió. En otras palabras, dejó de creer en Dios. Bueno, lo que le pasó a Darwin le puede pasar a cualquier persona. Hemos escuchado la historia de hombres de Dios que han pasado por pruebas difíciles y la han sobrepasado, como aquel hombre que vio morir a su esposa y a sus hijos. El barco se hundió y lo llevaron hasta el lugar donde se había hundido el barco, precisamente un inglés. Y allí mismo, en aquel lugar, compuso una canción extraordinaria. Estoy bien con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán. No amengua mi fe ni mi amor. Y así continuó él componiendo un himno que es clásico y que ha sido de bendición para toda la humanidad. Pero hemos escuchado también la historia muy triste, muy trágica, de pastores que se han desviado del camino por alguna providencia que han tenido. Recuerdo el caso de uno en particular que se depravó, se corrompió, pero ¿a qué nivel? Y este hombre luego dio el testimonio, o expresó, o declaró, porque lógicamente fue descubierto en su maldad y en su pecado, y él decía que él comenzó a tener indisposición en su corazón porque su sobrino había muerto de manera trágica y de manera súbita. En otras palabras, no lo asimiló en su mente, no lo asimiló en su corazón. Bueno,
Es muy lamentable cuando eso ocurre en una persona común y corriente, pero es mucho más lamentable cuando ocurre en personas que influyen en otras personas. En el caso de Darwin, él plasmó sus ideas, ¿verdad? Sus hallazgos y descubrimientos, pero también plasmó, anexo o mezcló su amargura, su indisposición contra Dios. Y así pueden haber personas que desde el púlpito, bueno, parecen muy sanos, pero por una indisposición contra Dios pueden meter un veneno. Hay personas que no asimilan ciertas muertes y hasta vindican y justifican ciertas tragedias, ¿verdad? Y hasta se creen con el poder de otorgar salvación a aquellos a quienes Dios ha condenado. Por eso el que ama la verdad debe de tener mucho cuidado de no endiosar hombres y de no enfocarse tanto en el hombre. Mire, cuando Pablo predicaba, Pablo quería que a él lo discriminaran. En otras palabras, que lo analizaran para ver si lo que él estaba hablando era en verdad palabra de Dios, porque él estaba sujeto también a dificultades y a pasiones. Así que si usted escucha a alguien, por ejemplo, vindicando a un criminal o a un suicida y diciendo que está en el cielo, probablemente ese corazón haya pasado por alguna experiencia amarga y tenga una indisposición en contra de Dios. Bueno, en el caso de Darwin, tristemente, esto lo selló, esto lo marcó. Aunque fue criado en un contexto cristiano, aunque visitaba la iglesia, no obstante, su vida fue una vida de indisposición con relación a Dios. Debemos de observar también aquí el propósito de esta serie. El propósito de esta serie no es tratar de demostrar que, bueno, Darwin en lo relacionado con su descubrimiento científico, pues no estaba en lo cierto. Primero porque nosotros no somos científicos, no somos biólogos, ni dominamos ese léxico. Ahora, lo que nosotros sí podemos, ¿verdad? A la luz de la capacidad que Dios nos da, porque tenemos la imagen de Dios y tenemos la inteligencia que Dios nos da, lo que sí podemos es ver los resultados y efectos de esas ideas, cómo esas hipótesis o esas teorías han afectado a millones de personas y cómo los resultados se han visto de manera dramática. Usted observará precisamente cuáles han sido muchas de las consecuencias de las ideas, de las teorías de Darwin. Cuando retornemos, entonces estaremos viendo específicamente las consecuencias trágicas de las teorías de Darwin. Él me hace ver cuán alto y santo es su proceder. Su amor no cambia, por gracia nos salva. Me impresiona tu nobleza. Cuán grande es tu nobleza, oh Dios. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos viendo el impacto de las teorías de Darwin en la humanidad. El terreno, por así decirlo, estaba abonado. Las teorías de Darwin llegaron en un momento apropiado en lo que tiene que ver, o en lo que tenía que ver con los planes precisamente de desprenderse de Dios. Porque la Revolución Francesa no tenía, digámoslo así, el engranaje completo. Si los mentores de la Revolución Francesa hubiesen tenido las ideas de Darwin, se hubiesen gozado, hubiesen festinado, porque sus postulados, desde el punto de vista intelectual, se veían infundados, es decir, sacar a Dios. Pero ahora ellos podían decir, nosotros podemos demostrar que realmente Dios no existe. Lo que estaba pasando en Alemania, lo que estaba pasando también en Inglaterra, como ya se ha dicho. En otras palabras, todo estaba acondicionado. De hecho, Darwin se desesperó. Toda la documentación la tenía por espacio de 20 largos años y no había publicado su libro. Ahora, ¿cuándo lo publica? Cuando tiene contacto con un jovencito, quien había descubierto lo mismo que él había descubierto con relación a su teoría u origen de las especies. Y él, pensando que este joven iba a publicar su descubrimiento primero que él,
rápidamente lo publicó. Y de hecho, tuvo alguna presentación para la prensa con este joven científico, quien precisamente confluyó con las ideas de Darwin. Los libros se vendieron rápidamente. Desde que llegaron a las librerías comenzaron a venderse. ¿Qué significa esto? Bueno, que el pensamiento de los griegos había invadido a Inglaterra y, ¿por qué no?, a toda Europa. ¿Y cuál pensamiento de los griegos? Bueno, que procuraban escuchar algo nuevo. Me imagino que, o nos imaginamos, que cuando estos ejemplares llegaban a las librerías, la morbosidad se hacía transferible. Es decir, más personas querían acceder a estos conocimientos. Claro, estamos hablando de un joven que viajó por muchos años a diferentes lugares y que hizo investigaciones profundas y que había disecado una gran cantidad de animales. Precisamente, hoy esos animales reposan en un museo de Londres. Es decir, que la gente entendía que Darwin tenía calidad científica y que podía hablar con razón de causa. Pero lo más importante de todo esto es que sus descubrimientos y sus hallazgos fueron aceptados por el mundo científico, por el sector científico. Y esto resultó ser el gran boom de la ciencia para ese tiempo y hoy en día sirve como un marco de referencia. Pero veamos ahora entonces lo que podríamos llamar las consecuencias inmediatas de las teorías de Darwin. El terreno estaba abonado para las teorías de Darwin. Darwin llegó con sus hipótesis o teorías en un momento muy favorable para él. Los seguidores del Renacimiento y de la Ilustración, cuyo culto era la razón, encontraron en las teorías de Darwin lo que definitivamente necesitaban para terminar de enterrar la fe en un Dios personal y moral. Con toda seguridad, los seguidores del Renacimiento festinaron con algarabía estas hipótesis. Impresionante esto, impresionante. Más de 65 millones de seres humanos murieron neciamente durante la Segunda Guerra Mundial. Y todo porque un hombre y en él una nación creyeron en las enseñanzas de Darwin. Y este postulado fue específicamente que solo los más fuertes sobreviven. Y esto lo asumió Adolfo Hitler. La semilla de la teoría de Darwin había de germinar. ¿Y de qué forma? Adolfo Hitler se valió de algunas de estas ideas, llamadas darwinismo social, para erradicar a millones de judíos y otros grupos que él consideraba como racialmente inferiores. Hitler dijo: la naturaleza es cruel, por lo tanto, nosotros también podemos ser crueles. Yo tengo todo el derecho a eliminar a millones de seres de una raza inferior que se multiplican como sabandijas. Los instintos naturales ordenan que los seres vivos no solo conquisten a sus enemigos, sino que además los destruyan. En efecto, Hitler pudo afirmar que estaba aplicando la teoría de la evolución y solo estaba acelerando el inevitable final de los más débiles. Según él, esto era necesario para darle espacio a una raza superior y mejor dotada. Los postulados de Darwin le dieron lo que él consideró la validación científica y moral de sus torcidas ideas. Y debido principalmente a esas torcidas ideas, murieron alrededor de 65 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Millones de madres en el mundo entero son cómplices de asesinatos, de criaturas indefensas en el vientre, simple y llanamente por la influencia no solamente de Darwin, sino también por la influencia materialista, sí, del comunismo, porque es una idea comunista, de Carlos Marx, en el sentido de que el hombre solamente es materia. Es decir, que una madre está matando una materia, a un feto, pero no, si lo vemos desde el punto de vista de Dios y de la creación, está matando a una vida.
Millones de personas en el mundo desornan sus cuerpos practicando algo que es antinatura. Nos referimos a la homosexualidad. Y todo esto simple y llanamente por pensar que el hombre es el resultado del azar y que no tiene por qué seguir las normas lógicas que el mismo Creador ha establecido. Y esta práctica de la homosexualidad se observa con mayor frecuencia en el mundo intelectual. Precisamente, las naciones que han seguido las teorías de Darwin y del materialismo histórico, pues tienen un alto índice de personas que practican la homosexualidad y de mujeres que practican el lesbianismo. Y debe destacarse en el nivel superior, es decir, en ese nivel de la clase intelectual. Si usted preguntara dónde radica el mayor porcentaje de homosexuales y de lesbianas, se diría que en Londres, que en Inglaterra, pero se podría decir también que en Alemania y en los Estados Unidos, específicamente en California. Y estas personas, ¿por qué lo hacen? Bueno, han liberado sus mentes de Dios, piensan, ¿no? Y por ende, pues viven su vida a su manera y toman el emblema de ese movimiento liberal que habla acerca de la libre sexualidad, cuando Dios ha establecido con claridad en su palabra, y el sentido común también así lo dicta, un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Bueno, otro dato interesante con relación a la influencia de Darwin, y alguien podría pensar, bueno, todo se lo vamos a achacar a Darwin. Bueno, es que si usted es cómplice en sacar a Dios del corazón de las personas y de la conciencia, entonces el desenfreno, bueno, es lo consiguiente, y ese desenfreno debe de venir por algo, ¿verdad? Por eso un pensador dijo, si Dios no existe, hay que inventarlo. Nos referimos al auge de las drogas narcóticas y del consumo de alcohol. Si el hombre, dicen algunos, es el resultado de un proceso autónomo, evolutivo, y no de un Dios creador, ¿por qué entonces no dar riendas sueltas a los instintos animales y entregarse al consumo de alcohol y de drogas narcóticas? Un último aspecto que debe llamar nuestra atención con relación a la influencia ateísta, la influencia evolucionista, es el auge que ha tomado el suicidio y la muerte asistida, es decir, la eutanasia. Y el pensamiento es el siguiente: si somos el resultado de una evolución y no somos responsables ante nadie, ¿qué impide entonces que nos quitemos la vida de manera propia o de manera asistida? Las doctrinas confluyen. Con el tiempo, este respaldo evolucionista ayudó a configurar el marco filosófico de los flagelos del comunismo y del ateísmo en Rusia, en China y en otras muchas naciones. Mientras más terreno ganaba la idea de Darwin, más se ponían en tela de juicio los principios morales absolutos. Si no hay un creador, entonces todo es lícito. Si no existe un creador, entonces no hay por qué temer a las consecuencias. Si no hay mayor autoridad que la de uno mismo, esto quiere decir que las teorías sobre la supervivencia del más apto son válidas y respaldan la idea de que uno puede tener éxito aplicando la ley de la selva, según la cual expresa: solo los más fuertes deben sobrevivir. ¿Tenía realmente Darwin clara conciencia de las implicaciones de sus teorías? Es una inquietud que muchos tienen. La respuesta sería que sí, que él sabía las implicaciones de su postulado, de sus teorías. No se olvide que había una amargura, un resentimiento contra Dios. Pero probablemente él no podía medir el alcance o la dimensión de estas implicaciones. Al igual que Nietzsche y otros pensadores de la razón, pues entendían que con estas ideas daban una estocada mortal a la fe en un Dios creador. Ahora, otra pregunta también interesante: ¿cómo se puede detectar cuando hay fuerzas espirituales oscuras de maldad en las ideas contrarias a Dios? Sí, porque, bueno, alguien podría decir que estas ideas, ¿no?, sueltas desde Platón, la Ilustración, la Revolución Francesa, el criticismo, es decir, la alta crítica, y más que se han añadido digámoslo así, el pensamiento de Carlos Marx,
en relación con el materialismo dialéctico o histórico o científico. El alemán Carlos Marx encontró en las ideas de Darwin un gran soporte para su materialismo histórico o científico. Él mismo expresó: conviene a mis propósitos, ya que provee las bases de la historia natural que explican la historia de las luchas de clases. Bueno, que son cosas que han venido de manera casual. Nosotros entendemos que no. Detrás de todo esto hay una influencia. Y la Biblia es clara en esto. En Efesios capítulo 12 habla de una corriente, de la corriente de este mundo. Y habla del príncipe de la potestad del aire. Es decir, que toda persona, todo intelecto o todo intelectual que abre su mente al mal es usado por él. Lo que estamos diciendo ahora es un engranaje perfectamente perverso, un engranaje de maldad. ¡Wow! Es impresionante realmente esto. Usted lo puede descubrir. Usted puede darse cuenta cuando usted lee un libro, cuando usted ve una película, cuando usted puede observar que todo esto respira a materialismo, todo esto respira a evolución o evolucionismo, como se le llama también, cuando hay un engranaje perversamente perfecto de maldad. Otra pregunta más. ¿Por qué actuó Darwin de esa manera? ¿Por qué de manera sutil introdujo el veneno de la evolución en la humanidad? Bueno, la respuesta es la siguiente. El corazón del hombre solo lo conoce Dios. Sin embargo, vamos a presentar delante de todo el auditorio de Aquí Estamos algunas inferencias bíblicas acerca del por qué actuó Darwin como actuó. El terreno estaba abonado para la filosofía de Darwin. En 1859 se inicia el evolucionismo cuando Darwin publica el libro El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas preferidas en la lucha por la vida. Este libro es el inicio de la teoría de la evolución por medio de la selección natural, lo que significa que el medio ambiente donde viven los seres vivos ofrece recursos limitados. Los organismos compiten por ellos y los que consigan adaptarse mejor al medio lograrán más recursos y se reproducirán más y mejor. Con su publicación, la teoría de la evolución produjo un gran impacto en la sociedad de su tiempo. La teoría de Darwin generó gran polémica en diversos ámbitos sociales. Su teoría propone un origen no sobrenatural de la vida y las especies y considera que la especie humana está sometida a las mismas leyes que el resto de los animales, incluyendo la selección natural. La Biblia, que es la palabra de Dios, no guarda silencio y nos muestra cuál es la causa de comportamiento de hombres como Darwin. Vamos a enumerar, ¿verdad?, algunas de estas causas. En primer lugar, raíz de amargura. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Pero además de amargura, raíz de amargura, ¿sabe usted que el corazón de Darwin se llenó de amargura? También incredulidad. Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Todo hombre debe cuidar su corazón de la incredulidad. Y si alguien está estudiando, por ejemplo, química, biología, debe cuidarse más, porque la mayoría de libros están empapados de los postulados de Darwin. Y, bueno, si quiere encontrar una justificación para sacar a Dios del corazón, entonces lo encontrará en estos postulados, en estas hipótesis, en estas teorías. Ten cuidado. ¿Y de qué hay que tener cuidado? Bueno, del corazón. ¿Y de qué hay que cuidar el corazón? De la incredulidad. Pero no solamente la incredulidad, la raíz de amargura, también la ingratitud. Sí, las personas se desvían de Dios, se resienten contra Dios y se vuelven contra Dios por un asunto de ingratitud. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice:
Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Orgullo. El problema de Darwin no solamente fue la ingratitud, la incredulidad, la raíz de amargura, sino también el orgullo. Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22 dice, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Apostasía. Algunos preguntarán, bueno, ¿y realmente Darwin fue un apóstata? Y no, es un apóstata más bien aquel que ha renegado la fe. ¿Fue Darwin cristiano? Bueno, si no lo fue, estuvo en el contexto de la iglesia, lo que se conoce también como la esfera de la gracia. Este hombre renegó de Dios, fue un apóstata y terminó como apóstata. Porque, dice la Biblia, en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y les ponen a la ignominia pública. Un apóstata se reconoce ya al final, es decir, cuando muere, porque no renovó su arrepentimiento. Es una doctrina que algunos no han entendido, lo que es la renovación del arrepentimiento. Los puritanos lo entendieron, o la entendieron la doctrina. Los reformadores entendieron la doctrina. Martin Lloyd Jones de Inglaterra entendió la doctrina. John Bunyan entendió esa doctrina de la necesidad de la renovación del arrepentimiento. Pero hoy en día hay personas que dicen que alguien puede morir en pecado y que no es necesario renovar el arrepentimiento porque la sangre de Cristo lo cubre. Con Darwin pasó algo interesante. Después de su muerte, algunos comenzaron a decir que se había arrepentido. En otras palabras, que se había vuelto al Señor. Pero no fue así. Al parecer, como algunos predicadores de hoy en día, que son tan optimistas y tan entusiastas, que quieren llevar a criminales al cielo, a suicidas, a homicidas, al cielo sin haberse arrepentido. Pero los hijos de Darwin salieron en defensa de Darwin. ¿Cómo así? Bueno, los hijos de Darwin dijeron, no, él no se arrepintió, porque él no tenía de qué arrepentirse. Él siguió con sus creencias y sus postulados, en el sentido de que él no creía en Dios. Recuerdo haber ido a un funeral de una persona que en vida había negado a Dios. Y muchas personas comenzaron a hablar bien y bien, diciendo, bueno, que quién sabe. Pero alguien que le conocía bien dijo, no. Esta persona, este hermano mío, porque era un hermano, pues se mantuvo creyendo. Además, lo que él hizo, él sabía lo que estaba haciendo, porque él quería probar de todo. Y me había comunicado que hasta eso quería probarlo, es decir, la muerte. Corrupción. Los necios piensan, dice el capítulo 14, versículo 1 de el libro de los Salmos, los necios piensan que no hay Dios, todos se han pervertido. O como dice una versión tradicional, dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obra de maldad. Bueno, hemos visto entonces por las Escrituras, ¿verdad? El porqué de Darwin, por qué Darwin se comportó como se comportó. Ha sido un sondeo bíblicamente al corazón de este hombre. Él me hace ver cuán alto y santo es su proceder. Su amor no cambia, por gracia nos salva. Me impresiona tu nobleza. Cuán grande es tu nobleza, oh Dios. Bueno, hemos tenido un programa que diríamos reflexivo, ¿verdad? Y esto nos lleva a tener cuidado con lo que leemos y tener cuidado con lo que leen nuestros hijos, en el sentido de que ellos se exponen de una manera directa y de una manera indirecta a las creencias de Darwin. Pero hemos visto las consecuencias de estas creencias, todos los males que producen. Usted no conoce el pensamiento de sus hijos. Usted no conoce el pensamiento de su prójimo. La mente se influye por las ideas. Y estas ideas evolucionistas se infiltran de manera sutil y provocan daños terribles, inimaginables
Ya lo hemos visto con la Segunda Guerra Mundial y lo hemos visto con otras prácticas desastrosas. En el próximo programa estaremos viendo cuál debe de ser la actitud de un hijo de Dios, de un creyente, ante la teoría de la evolución. Veremos que debemos postrarnos delante de Dios, adorarle por su nobleza, que debemos de tener discernimiento, entre otras cosas más. Le invitamos, por favor, a ver el próximo programa de Aquí Estamos, donde continuaremos con la serie Una gota de veneno en un vaso de leche. Que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia.